Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios, estamos aquí reunidos para que podamos, a través de las Escrituras, ver un poquito acerca de los principios de Dios que hemos estado viendo a través de la semana, los fines de semana, pero que queremos en este tiempo disertar un poquito más para que podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras. Como vimos en la semana, este fin de semana vimos el capítulo 16 de Mateo y vimos desde el versículo 13 hasta el versículo 20, donde se habla de una situación que pasa, una prueba que Dios pone a sus discípulos con respecto a dos preguntas fundamentales. La primera que vimos es con respecto a quién dice la gente que es Jesús, y posteriormente les pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Como yo les decía el domingo, es importante que tengamos un contexto, un panorama de todo lo que se está escribiendo y a partir de eso nosotros poder comprender el por qué se suscitaron todas esas preguntas de parte de Jesús. Les comentaba que había una profecía de parte de Daniel en el capítulo 7, donde se hablaba precisamente de la aparición del Hijo del Hombre en la tierra, que después se reveló que era esa frase Hijo de Hombre era con respecto a la humanidad del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, que fue la declaración de Pedro. Nosotros sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito por ahí del año 37 o 38 después de Cristo, y fue escrito inicialmente en arameo y después fue traducido al griego, un griego jónico. Sabemos que hubo tres tipos de griegos en el que se escribió las Escrituras. La lingüística es la que nos da este conocimiento. Hubo el griego ptolomaico, el griego jónico y el griego ático. En el caso de Mateo fue escrito o fue traducido del arameo al griego jónico. Es un tipo de griego que es común. De hecho, la palabra koiné significa común, pero cuando se dice koiné no significa que es el que todos hablaban, sino que había un griego jónico común, un griego ático común, un griego ptolomaico común. Entonces, por decir algo, amados hermanos, la carta a los Romanos está en un griego ático, y es un griego más del que se usaba en las cortes. No era un griego del vulgo, eran palabras que tenían una consonancia más recta, más de tipo de juicio. Y el griego jónico, en el que fue escrito el Evangelio de Mateo, lógicamente por un judío que se convirtió al cristianismo, Leví Mateo, que él mismo describe en su evangelio su llamamiento de parte de Jesús, y del cual vemos nosotros desde el capítulo 3 cómo empieza el ministerio de Jesús y cómo él empieza publicando el evangelio del reino, el llamamiento al arrepentimiento, y posteriormente establece los parámetros de lo que es la ética cristiana del capítulo 5 hasta el capítulo 7. De ahí vienen las experiencias cuando Jesús empieza a predicar el evangelio. Lógicamente los fariseos, los saduceos y los escribas lo empiezan a confrontar porque ellos tenían otro tipo de interpretaciones con respecto a las Escrituras, de tal manera que Jesús en el capítulo del capítulo 5 al 7 les dice, cuando Él les está compartiendo el Evangelio: oíste que fue dicho, pero yo les digo. De tal manera que las interpretaciones que tenían personales del Evangelio o de lo que ellos pensaban que era la palabra de Dios, pues Jesús les vino a traer una claridad mayor y les vino a poner unos niveles para que ellos pudieran llevar a cabo correctamente la palabra de Dios de una forma pues más amplia, ¿no? Que abarcaba más cosas. Entonces,
Lógicamente que los pensamientos que ellos tenían chocaron con lo que Jesús enseñaba y automáticamente ellos lo empezaron a contradecir, lo empezaron a atacar, lo empezaron a tentar, pero tanto llegó eso que al final, aparte de no comprender las cosas del reino porque Jesús les explicaba en parábolas, ellos terminaron finalmente blasfemando en contra del Espíritu Santo, que además Jesús le dijo que es el único pecado que no le iba a ser perdonado a nadie, pero no por el hecho de que por ser cristiano tú puedes cometer ese pecado, porque eso no entra dentro de los principios de Dios. Recordemos que Él estaba hablando a los judíos, que eran fariseos, que eran escribas, que eran gente que no quería recibirlo a Él como Mesías. Entonces, en ese contexto y en ese parámetro, se presenta Jesús con sus discípulos después de haberles dicho en el capítulo 4, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 16, que estamos aquí que nos compete. Él ya les había explicado quién era el Mesías. De hecho, Él se había revelado como el Mesías, como el Hijo del Hombre, que ellos tenían el entendimiento que el Hijo del Hombre era el Mesías y que de hecho lo estaban esperando, pero que simplemente como ellos no sabían discernir los tiempos, Jesús les dijo: ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, pero no saben discernir los tiempos de su visitación, los tiempos que Dios ha establecido, de tal manera que el Señor Jesús también nos aclara el pensamiento para que nosotros entendamos que las cosas que provienen de Él no son de una forma espiritualoide, sino que hay bases, hay fundamentos, porque la verdad es objetiva. La verdad no es subjetiva, es objetiva. Hay bases, hay historia, hay respaldo antropológico, hay toda una serie de evidencias que nos hacen ver que algo es verdad. Y si algo caracterizó a Jesús es que todo el mundo lo cuestionaba. De ahí que nosotros sabemos que cuando una persona no cuestiona es porque precisamente ellos no conocen la verdad. Y Jesucristo, siendo el portador de la verdad, pues todo el mundo lo cuestionaba. Así es que ese rechazo de Él como Mesías, pues llegó un momento en que el Señor Jesús quería saber si esa influencia de ese sistema de pensamiento o concepto que tenían de parte de Él había influenciado la mente y el corazón de sus discípulos. Esos conceptos. Es que Jesús los pone a prueba y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos contestaron de acuerdo a lo que ellos habían escuchado, y dice el versículo 14 del capítulo 16 de Mateo: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Como nosotros vemos en las respuestas que están ellos dando, automáticamente estamos viendo que ellos no tenían un verdadero concepto de quién era el Hijo del Hombre. Y eso nos compete a nosotros, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que los conceptos que nosotros tenemos de parte de Dios, de parte de Cristo y también del Espíritu Santo, nos hace disvariar de esas personas divinas que están en medio de nosotros, y que ellos, sabemos nosotros que hay un solo Dios y no entendemos la magnitud de lo que la revelación de la divinidad tiene en cuanto a que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay ciencias teológicas que nos enseñan acerca de el Padre, que es la teología propia. Hay una ciencia teológica que es la cristología, que nos habla toda la enseñanza acerca del Hijo. Y hay una ciencia teológica llamada la neumatología, que también nos muestra quién es el Espíritu Santo. Cuando nosotros no hemos estudiado esas doctrinas básicas y bíblicas, nuestro concepto de la persona de Cristo, de la persona del Padre y de la persona del Espíritu Santo, tenemos un conocimiento muy equivocado y desvariado de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Jesús en ese momento puso a prueba a sus discípulos y les preguntó. Ellos contestaron lo que de la gente, pero automáticamente después, en el siguiente versículo, en el 15, les pregunta a ellos cuál es el concepto final después de lo que han escuchado de los demás, de lo que han visto en mí, de las evidencias que han tenido enfrente, de todo lo que yo he hecho, porque
Si no quieren, decía Jesús, si no quieren creer en mis palabras, pues crean en mis evidencias, en lo que he hecho, en lo que sigue a mis actos. Entonces, los discípulos contestaron, y vosotros, cuando Jesús les dice, ¿quién decís que soy yo? Respondió entonces Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta no era la primera vez que Pedro había hecho esta declaración. En versículos anteriores, Pedro ya había dado esta declaración. Sin embargo, en este momento, el Señor Jesucristo le hace una observación, que había algo superior, que en ese momento de la prueba, porque esta era una prueba a sus discípulos acerca de la identidad del Hijo del Hombre. Por eso nosotros decíamos el domingo que el primer tema que estábamos viendo era la identidad del Hijo del Hombre. Lo habíamos dividido en tres: la identidad, el propósito y cómo es que triunfó ese propósito en la vida de Jesús. Y el domingo solamente hablamos de la identidad. No pudimos abarcar los demás puntos, que son los que vamos a estar viendo en este fin de semana. Así es que no quisiera yo adelantarme mucho sobre lo que vamos a ver este de fin de semana, pero sí quiero hablar acerca de la identidad, que esta frase de Pedro, él ya la había dado tiempo antes. Él ya había discernido que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Cuando dice Pedro, les dice el Señor Jesús, perdona a sus discípulos, cuando confronta a las multitudes y les dice, ustedes me siguen solamente porque lo que yo hago, por lo que les di de comer. Y dice que en ese momento se fueron muchos y lo abandonaron. Entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes también me quieren dejar. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De esa manera el Señor Jesús nos había mostrado cómo Pedro ya conocía la identidad del Hijo del Hombre, y que en este momento el Espíritu Santo, o el Padre, a través del Espíritu Santo, le había mostrado quién era Jesús. Era importantísimo que los discípulos supieran quién era Cristo. Porque si ellos no entendían quién era, ¿cómo lo seguirían? ¿Cómo confiarían en Él? ¿Cómo depositarían su fe y su confianza en Él si no sabían discernir quién era realmente Jesucristo? Así es que Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es trascendente porque la palabra Cristo, sabemos, les acabo de decir que fue escrito en arameo y traducido al griego. Entonces, la palabra Cristo es la palabra griega a la palabra hebrea Mesías. Así que le dice, tú eres el Mesías, y después le dice, el Hijo del Dios viviente, es decir, la encarnación de Dios. Esa fue la declaración de Pedro, que él era el Mesías y la encarnación de Dios, el Dios encarnado. De tal manera que Jesús inmediatamente le dice, entonces le respondió Jesús, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando la gente no tiene la revelación de parte de Dios, nunca sabrán quién es Dios. Lo más que la gente va a poder llegar a tener es una religión, un concepto equivocado de la persona de Dios. Ni siquiera va a saber que Él es soberano, que Él es santo. No van a entender la justicia de Dios, ni van a entender la obra de Dios en sus vidas. Es necesario que el Padre se revele a los hombres. De otra manera, el hombre nunca va a saber quién realmente es Dios. De esa manera, hermanos, nosotros debemos de comprender la identidad de Jesús. Un buen concepto de la persona de Dios, un buen concepto de la persona del Padre y un buen concepto de la persona del Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a tener una mejor santificación. ¿Qué nos lleva a pecar? Que no conocemos al Padre.
¿Qué nos lleva a pecar? Que no conocemos la obra del Hijo. ¿Qué nos lleva a pecar? Que no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Así es que en este día yo te invito para que, conociendo esa identidad, y te exhorto para que a través de las Escrituras busques un buen concepto de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tu vida de santificación, tu vida recta a los ojos de Dios, tenga un final de bendición para tu vida. Yo te invito hoy para que hagamos una oración finalmente, pidiéndole a Dios que Él obre y se revele a nuestros corazones para que podamos tener un concepto correcto de la persona de Dios en nuestra vida, para que podamos rechazar el pecado, podamos vencer ante las pruebas puestas por Dios en nuestra vida y podamos nosotros vivir una vida en los propósitos de Dios. Así es que yo te invito en esta hora a hacer esta oración. Si la quieres repetir conmigo, pues yo te invito a eso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que es verdad. Te doy gracias porque tu presencia, Señor, se revela desde el principio hasta el fin de tu palabra. Tu santa presencia y tu obra se manifiesta desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por la revelación del Padre a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por la revelación del Hijo a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener un concepto verdadero de tu persona, para que nos ayude a vivir en santidad, para renunciar al pecado, para soportar las tentaciones y pasar las pruebas, para que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros todos los días de nuestra vida. Y en tu ejemplo, en tu caminar y en todos tus propósitos, Señor, nosotros podamos vivir de una forma correcta en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.